Estas son las cosas que solamente entendemos nosotros los colombianos, porque usted por allá en otro país no va a ir a decir esto. Comenzamos cuando un man es infiel, que llegan y dicen que ese man es muy perro. ¿Usted cree que en otro país le van a entender eso? Ay, pero cuando está haciendo sol pero parece que va a llover, uno llega y dice que eso es puro sol de agua. Usted dice eso en otro país y deja a todo el mundo volando. Y uno cuando estaba en el colegio que pidiendo el cuadre, vea, eso solo lo entendemos acá. Ay, pero cuando usted va a una tienda y le dice a la persona que va a dar una vuelta y ya vuelve, eso solo se entiende acá, que es que no va a comprar nada. Y algo que solo los colombianos entendemos, y eso que no siempre, es cuando le dan los vueltos a uno en la tienda. Eso que 3 para 4, 6 para 8, uno ni siquiera entiende. Así es, cuando uno está en primaria versus cuando uno ya pasa a bachillerato, porque ahí la vaina ya se va complicando. Eso cuando uno está en primaria todos son los mejores del salón, todo el mundo saca buena nota, todo el mundo es sobresaliente. Ay, pero en bachillerato ya solo es uno el sobresaliente, máximo 2 que son los juiciosos del salón, el resto ya no. Cuando uno estaba en primaria no sabía lo que era perder una materia, uno siempre sacaba buenas notas, siempre le iba bien. Pero en bachillerato la vuelta es más difícil y ahí es cuando uno empieza a perder, que de una materia, que de a 2, hay otros que pierden como de a 8. Eso cuando uno estaba en primaria la mamá lo mandaba con lonchera al colegio, lo más de bonita, le empacaba la lonchera antes de irse. Pero en bachillerato eso ya no va, a usted le toca irse para la fila de la tienda a lograr comprar lo que pueda en los descansos del colegio. Y ni hablar de los profesores, eso en primaria son todos buena gente, le explican a uno, le tienen paciencia, son buena gente. Pero apenas usted llega a bachillerato le tocan los profesores cuchillas, los que no se aguantan una recocha porque van embalando a más de uno. Estas son las personas más fastidiosas que deben haber en todos los salones, porque yo sé que en su salón debe haber al menos uno de estos. Comenzamos con esos que no ayudan en nada, nunca prestan ni un borrador, ni dan copia cuando uno necesita. Eso es fundamental en un salón y nunca ayudan en nada. Ay, por ahí derecho está el sapo del salón, que es el que siempre le dice al profesor que había tarea, que había examen, prefiere dejar morir a todo el mundo. Confirmen si en el salón de ustedes también hay una peladita que todos los años dice que se va a ir del colegio, eso se va llorando, pero el año entrante uno la vuelve a ver como siempre. Otros de los más fastidiosos son los que en vez de hablar se ponen a gritar, eso quieren que los escuche todo el colegio, hasta los profesores le tienen fastidio. Y por último está el vago del salón, con ese pelado nadie se quiere hacer en los trabajos grupales porque nunca hace nada. Estos son los chicles que todos los colombianos hemos comido alguna vez, porque si usted de acá de Colombia sabe de qué les estoy hablando. Comenzamos con un clásico, con el bubalú, ese yo ya casi no lo veo en las tiendas, pero eso fue la infancia de muchos. También cuando usted paraba en un semáforo, eso era fijo que le iban a ofrecer los chiclets, porque esos son buenos, bonitos y baratos. Y si uno iba al supermercado con plata, se podía dar el lujo de comprarse los Trident que traían como juguito por dentro. Esos son buenos, pero son muy caros. Pero no todos los Trident son caros. Si usted tenía 1000 pesitos, se podía comprar uno de estos que valían 600 y ya con eso tenía hasta para compartir. Y eso también hubo la época donde uno compraba estos chicles que traían tatuajes y uno solo se compraba el chicle para ver qué tatuaje le salía. Y ya cuando uno se creía extremo, se compraba estos chicles ácidos que vendían en cualquier tienda del barrio, nomás para chicanearle a los amigos que uno comía chicles ácidos. Y una mención especial a los de maquinita del centro comercial, que usted le metía 200 y eso le salían un boleo. Estas son las caricaturas que todos nos vimos cuando éramos niños, mejor dicho, las que nos marcaron nuestra infancia. Porque si no se vio ninguna, yo no sé qué piensa de la vida. Vamos a empezar con los verdaderos clásicos. Hábleme de los Padrinos Mágicos y confirmen si todos alguna vez quisimos unos. Hábleme también de los Simpson. Vea, persona que se respete se los tuvo que haber visto alguna vez y hasta en Caracol los dieron. Yo sé que ustedes no se acordaban disque de Brandy y el señor Bigotes. Esa serie usted se tenía que levantar a vérsela temprano porque la daban como a las 6 de la mañana. Y les desbloqueo otro recuerdo y es esta serie disque Recreo. Uno no sabía qué días la daban, uno solo estaba ahí en Disney y la ponían de la nada. ¿Y usted qué dijo? Obviamente no se me iba a olvidar Phineas y Ferb. Y confirmen si todos alguna vez buscamos en YouTube disque la verdadera historia de Phineas y Ferb. Estas son las típicas razones por las que todas las mamás lo regañaban o lo regañan a uno. Eso parece que todas se pusieran de acuerdo para regañarlo uno por esto. Comenzamos con que las mamás no lo pueden ver a uno cogiendo el celular porque ahí mismito le empiezan a decir que es que uno se la pasa pegado al celular todo el día. Y si no es por el celular, lo regañan a uno que por andar descalzo, que se va a enfermar, que no sé qué. Y si su mamá le da permiso para ir a una fiesta o para salir y usted le llega un minutico tarde, prepárese porque le va a pegar el regaño como si hubiera llegado al otro día. Pero hábleme cuando usted se demora un poquitico en la ducha, ahí mismo su mamá le empieza a tocar y le pregunta que es que si usted paga el recibo del agua. Y no puede faltar la clásica cuando a uno no le gustaba lo que servían de almuerzo y su mamá se le sentaba al lado y hasta que no terminara no se podía parar de la mesa. Hoy vamos a hablar de cómo son los paseos del colegio, porque a todos al menos una vez nos tuvieron que haber llevado a un paseo del colegio. Eso uno la noche antes del paseo se acuesta temprano que para que pase el tiempo rápido y se vaya para el paseo antes. Y uno ese día llega al colegio y todo el mundo parece como si se fuera de viaje para otro país, como si se fueran a vivir a otro lado, pero van es para una piscina. Y hágame el favor la recocha que se arma en el bus de camino para el paseo, todo el mundo se para, todo el mundo hace desorden, uno se enloquece en ese bus. Y si uno era tan de buenas que para el paseo que iban tenía piscina, uno lo primero que quería hacer era tirarse esa piscina con ropa y todo, uno solo quería llegar a tirarse. Y paseo de colegio que se respete, uno ve a los profesores todo el tiempo regañando, ellos no se gozan el paseo porque están pendientes de que uno no haga un daño. Y cuando ya se acaba el paseo y uno ya va para la casa, nadie hace recocha porque todo el mundo está durmiendo porque llega cansado de joder todo el día por allá en ese paseo. Hoy vamos a hablar de cómo son los nuevos del salón el primer día
día de clases, porque eso todos los años llega gente nueva al salón de uno. Uno identifica a los nuevos del salón porque van llegando es con ropa como si fuera Gym Day, porque todavía no les ha llegado el uniforme completo. Y si entre los nuevos del salón hay una niña, eso es por ley que todos los manes del salón ya empiezan a decir que es la más linda. Uno el primer día o la primera semana ve que los nuevos están por allá todos tímidos, como que no han entrado en confianza, pero de la segunda semana para arriba ya se cogen confianza y empiezan a hacer el mismo desorden que todo el salón. Y confirmen si mientras se le aprenden el nombre le dicen disque el nuevo o la nueva hasta que ya por fin se le logran aprender el nombre. Estos son los típicos lápices que todos los estudiantes hemos tenido para el colegio. Vamos a empezar con los más inservibles, que son estos que se estiraban. Vea, usted compraba eso y perdía la plata porque eso ni escribía ni borraba, era nomás como para decoración. Estudiante que se respete todos los años ha tenido el clasiquito, es el que nunca le puede faltar a uno. Y lo que a principio de año fue un lápiz bonito, a fin de año termina siendo una cosa de esas toda desgastada, pero uno no se pone a comprar más. Todos tuvimos ese lápiz fastidioso que a toda hora se le mantenía partiendo la punta. Vea, eso no le duraba a uno nada porque uno medio le sacaba punta y eso ya estaba todo partido. O si no, hábleme de este que no pintaba nada. Yo no sé a quién se le ocurrió inventarse ese lápiz, pero uno lo compraba y terminaba era botando la plata. Y hubo una época donde todas las peladitas de salón compraban era el lápiz con muñequitos. Eso tampoco era muy bueno que digamos, pero lo compraban nomás por el muñequito. Estos son los peinados que todos tuvimos para ir al colegio, porque aquí vamos a hablar de los hombres y de las mujeres. Vamos a comenzar con la niña, si es que a todas alguna vez las mandaron con el pelo mojado y eso el pelo les olía rico todo el día. Confirmen si todas alguna vez les dio por hacerse un mechón de otro color, que eso a la larga los profesores o los papás les hacían quitar eso. Y siempre estaba la que mandaban al colegio con ese pelo todo templado. Yo siempre me pregunté si eso les dolía. Ahora vamos con los hombres y vamos a comenzar con el que le llenaban el pelo de gel. Vea, eso parecía que todos los días le echaran un tarro nuevo. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los hombres alguna vez tuvieron el honguito. Uno se pone a mirar fotos viejas del colegio y la mitad del salón tiene ese peinado. Confirmen si en su salón siempre había un pelado que se hacía el 7 y eso a cada ratico los profesores lo regañaban que porque eso no se podía en el colegio. Y terminamos con el más clásico, con el corte militar, porque uno cuando iba a entrar al colegio siempre le hacían ese. Estos son los típicos raspones o golpes que todos tuvimos cuando éramos pequeños, porque es que si usted no le pasó ninguno de estos, entonces no tuvo infancia. Vamos a comenzar con la típica raspada de rodilla, porque siempre que uno se ponía a correr por ahí como loco se terminaba raspando la rodilla. Continuamos con la fractura de brazo, porque a mí nunca me pasó, pero siempre había un peladito en el colegio que llegaba con el brazo fracturado. Hábleme también de la famosa cogida de puntos en la cabeza, porque uno siempre le pasaba cuando la mamá le decía que se bajara de algún lado. Cosas que duelan harto y los machucones, porque a más de uno le pasó que se bajó del carro y terminó con ese dedo todo machucado. Confirmen los que alguna vez iban subiendo rápido las escaleras y terminaban pegándose en la canilla con el borde de eso. Y vamos a terminar con la típica caída en la bicicleta, porque si usted tuvo una bicicleta más de una vez se debió haber costaleado. Estas son las típicas cartucheras que todos hemos tenido para el colegio o para la universidad, porque usted ha tenido que tener al menos una de estas. Vamos a empezar con las cartucheras que venían junto con la maleta y con la lonchera, pero esas casi siempre eran muy caras. Yo sé que en su salón siempre había alguien que casi siempre era una peladita que tenía esa cartuchera con 1000 bolsillos para los marcadores, resaltadores, guardaba de todo en esa cartuchera. Hábleme también de esa cartuchera que tenía pura basura, porque eso parecía que le sacaran punta a los lápices ahí adentro. Que se reporten los que no se complican la vida con las cartucheras y compraban la más sencillita, esa que valía como 5000 pesos, con eso ya estaban bien. Y no me puede faltar esa cartuchera toda pequeña, que eso no le cabía nada, mejor dicho, usted le echaba 2 lápices y ya estaba toda llena. Esto es lo que siempre pasa en las clases de educación física en el colegio. Y véanselo hasta el final para que me confirmen. Todos sabemos que en las clases de educación física los pelados solamente queremos irnos a jugar fútbol, ni siquiera dejamos llegar al profesor cuando ya le estamos diciendo. Y obviamente las niñas también quieren ir a jugar voleibol, y ahí es donde se arma la pelea entre los que quieren jugar fútbol y los que quieren jugar voleibol. Eso en todos los salones siempre hay una niña que justo en la hora de educación física se siente mal, no me pregunte por qué, pero siempre le pasa. Eso existen dos tipos de profesores de educación física: los que se quedan sentados ahí toda la clase y no le dicen nada a uno, y los que parece que lo estuvieran entrenando a uno para ir a jugar el mundial, porque desde que usted los ve ya sabe que la clase va a estar dura. Quiero que los hombres y las mujeres también me confirmen si a los manes del salón siempre los hacían llevar desodorante, que porque después de la clase olían maluco. Cosas que son imposibles de abrir, porque ya me va a entender de qué le estoy hablando. Empezamos con el betún. Vea, como que eso solo son capaces de abrirlo los papás y los abuelitos. También están las latas de atún, que uno a estas alturas de la vida todavía le dice a la mamá que se las abra. Cosas difíciles de abrir. Y el Bonais, vea, eso ni porque el señor le ayude con la tijerita lo puede abrir. Por ahí derecho, cuando uno intenta abrir un juguito en bolsa, uno lo termina mordiendo en las esquinas porque el resto no es capaz de abrirlo. Terminamos con lo más difícil de todo, y es abrir una gaseosa, pero cuando está agitada. Vea, a usted le toca rezar para que eso no se le riegue. Estos son los juguetes caseros que yo sé que todos debimos haber armado alguna vez, porque con esto era con lo que uno se entretenía cuando era pequeño. Comenzamos cuando uno le ponía un vaso o una botella de plástico a la bicicleta, que para que le sonara como una moto, y uno arrancaba como un loco por todo ese barrio. Seguimos con otro clásico, y es cuando uno se ponía a hacer disque binoculares con lo que sobraba del papel higiénico. Vea, uno sí era muy recursivo. Confirmen los que alguna vez se pusieron a hacer disque estos muñecos de harina, que para jugar con los amigos, y cuando menos pensaba eso se le estallaba y el reguero de harina en la casa. Uno cuando era pequeño le acababa con los palos de escoba a la mamá porque se ponía
ponía a hacer disque estos caballitos y después la mamá era buscando los palos de escoba. Y quiero que me confirmen los que alguna vez se pusieron a armar una caseta con cobijas allá en el cuarto de uno y después era la mamá la que le tocaba doblar todo de poco de cobijas. Tipos de personas cuando se están bañando, porque yo sé que usted se baña, pues eso espero, y usted debe ser alguna de estas personas. Comenzamos con los cantantes. Vea, son esos que apenas entran a la ducha creen que están en un concierto o algo así porque empiezan a cantar a todo pulmón. Continuamos con los pensativos. Vea, ellos no entran a bañarse sino que se quedan en la ducha pensando un rato, mirando a la nada, pensando en todo. Todos conocemos a alguien que se baña con el agua hirviendo. Vea, yo no sé cómo hacen, pero apenas abren esa puerta sale un vapor como si hubieran cocinado algo ahí. Obviamente también están los rumberos que hasta entran bafla a la ducha y se quedan un rato ahí en su fiesta. Y terminamos con esos que son demorados en la ducha. Yo no sé qué es que se ponen a hacer ahí, pero pasa un rato hasta que la mamá llega a golpearle la puerta, que si es que ellos pagan los servicios. Estos son los dulces caros que yo sé que todos hemos comido por lo menos una vez. Y digo que por lo menos una vez porque donde uno se ponga a comprar esos dulces todos los días se quiebra. Vamos a comenzar con uno que estuvo de moda hace unos añitos y era el famosísimo Dr. Luke. Vea, eso tenía propaganda en televisión y todo, que era como un papelito que uno lo podía comer. Por ahí derecho también estaba el Dr. Luke lengua ácida, que era como una lengüita que uno le podía echar un polvito ahí. Vea, eso uno le rogaba a los papás para que se lo compraran. Continuamos con el huevo Kinder. Vea, uno era capaz de llorarle a los papás ahí en la caja del supermercado para que se lo compraran. Todos alguna vez conocimos a alguien que se fue para Estados Unidos y de regalo le trajo a uno este chicle que era todo largo. Vea, uno era la sensación cuando le traían eso. Obviamente también están los Ferrero, que si usted le va a regalar eso a alguien, vea, tiene que ser alguien que valga la pena porque eso no se le regala a cualquiera. Y terminamos con estas gomitas Jelly Bean, que eso aquí en Colombia era difícil de conseguir, pero cuando uno las conseguía se daba cuenta que eran carísimas. Así era como uno le celebraba el cumpleaños a los profesores en el colegio. Y hágame el favor y me confirma porque yo sé que todo el mundo debió haber hecho esto alguna vez. Vamos a empezar con que todos los del salón se reunían como una semana antes para cuadrar qué era lo que le iban a hacer y para recoger la plata, obviamente. Eso a la hora de decidir cuál era la torta, uno no se podía poner a inventar y siempre escogían una de estas porque es como la que le gusta a todo el mundo. Ese día la niña que más bonita letra tiene del salón se agarra a pintar puras cosas en el tablero antes de que lleguen los profesores. Eso es un poco de dibujos. Obviamente en su salón también ponían esto disque mesa redonda, pero usted sabía que ahí adelante se armaba era la recocha. Y terminamos con que siempre mandan a alguien a que se pare en la puerta del salón para campanear cuando viene la profesora y siempre se pone a molestar diciendo es que ya viene pero todavía no viene. Estas son las bromas típicas que todos hicimos o nos hicieron en el colegio, porque hay veces uno no iba a prestar atención sino que a molestar. Comenzamos con la clásica broma de voltearle el maletín a los compañeros, o como se le conoce popularmente, la empanada. Vea, esa es la más clásica de todas. Eso también había gente que era pasada porque no solo se le hacía a la maleta sino también a la cartuchera. Cuando a uno no le hacían esa, pues le escondían la maleta, pero literalmente así como en la imagen, en sitios donde usted nunca los iba a encontrar. Yo sé que en su salón siempre hay un chistosito que le gusta quitarle la silla a los que se van a sentar. Vea, y más de uno se lastimó en serio por andar con esos chistecitos. A todos alguna vez nos aplicaron que uno entraba del descanso y se encontraba con el pupitre de uno así boca abajo todo volteado. No falta la broma de los que desarmaban el lapicero y se agarraban a tirar bolitas de papel porque preferían ponerse a molestar que utilizar el lapicero para escribir. Y había gente que de verdad era muy pasada porque hasta le pegaban chicles en la cabeza a las compañeras, y el problema para quitarse eso, ay, ni le cuento. Estas son las cosas más extrañas que yo sé que todos hicimos cuando estábamos en nuestra infancia. Y no me lo vaya a negar porque yo estoy seguro que usted hizo todas estas cosas. Vamos a comenzar cuando uno estaba tomando algo en una botella y le daba por servirse en la tapita. Vea, eso era fijo que uno terminaba haciendo un reguero. Yo sé que todos los que están viendo este video jugaban disque a no pisar las rayas cuando iban caminando, y lo peor es que uno se podía quedar un rato jugando eso. Quiero que me confirmen y me digan toda la verdad, y es que cuando ustedes estaban pequeños también se ponían a hacer esto en el espejo, que para aprender a besar. Uno como era todo inquieto apenas veía estas pincitas que se ponían la mamá en el cabello, uno se las ponía disque en la boca o se pellizcaba en todo el cuerpo con eso. Esto es algo bien raro pero que yo sé que todos hicimos, y era que nos buscábamos en Google con la esperanza de aparecer ahí. Y terminamos con algo que yo creo que todavía seguimos haciendo, y es que no podemos dormir con los pies afuera de las cobijas porque nos da miedo. Hola, bebé. ¿Cómo vas? ¿Quieres vape? ¿No? Oye, ¿y quieres ir a un restaurante si bien chévere o a mi casa que estoy solo? Restaurante. Bueno. Este tráfico es un asco. Oye, ¿y si nos pasamos para atrás? Tan rogada. ¿Qué? No, que no pasa nada. Bueno, ay, perdón, frené muy duro. Ya estamos en tu casa, hay que volver a salir, ¿no? Pero despídete bien. Lo que callan las personas que